Bueno, buenos días. Otra jornada más de las jornadas acá en Tandil. Un agradecimiento para Carlitos Benavente Pinto, que no sé cómo todavía nos sigue invitando, ya se dará cuenta. Y muchas gracias a todos por la concurrencia. Hoy vamos a hablar por la actividad organizada por el capítulo de Psiquiatría Clínica de la Asociación Argentina de Psiquiatría, el doctor Federico Reboc y yo. Primero lo presento a Federico, después voy a dar yo mi exposición y después le doy paso a la charla de Federico. Federico es médico, psiquiatra, ex residente del Moyano, jefe de servicio, farmacólogo, semiólogo. Es uno de los grandes que por suerte estamos teniendo en la psiquiatría de hoy en día. Y yo soy psiquiatra también formado en el Hospital Moyano y histólogo, o sea, hice ciencia básica. Así que un poco lo que les voy a hablar hoy es cómo se puede, en cierta forma, mentir en psiquiatría y en las ciencias biomédicas, y a veces el gran público, los médicos en general, de eso mucho no tienen idea, porque cuando uno no sabe cómo mentir es difícil detectar las mentiras. Hay un libro que les recomiendo, es un muy buen librito, Falsos Profetas se llama, que habla acerca de cómo se cometen fraudes y cómo se cometen errores en la ciencia. Y este libro, junto con el que está al lado, el de Robert Merton, The Sociology of Science, dice que hay normas morales, intelectuales y técnicas que rigen en la ciencia, que básicamente son 4, y con las cuales tienen que cumplir todos los artículos o todas las producciones científicas que se hagan, que son el universalismo, el desinterés, el escepticismo y el comunalismo. El universalismo implica que la cosa que ha de ser juzgada en términos de criterios intelectuales, aquellos que se consideran válidos en una rama particular de la ciencia. Obviamente esto va variando de rama en rama, y no en los términos atribuidos al propio autor. El desinterés es que el fruto de las actividades y de los esfuerzos que se producen en ciencia se dirijan a la ampliación de los conocimientos en general y que se apliquen a los intereses de la sociedad, de un grupo y no de un individuo. El escepticismo exige que la comprobación de las afirmaciones, tanto empírica como lógicamente, y la no aceptación de ellas solo por el peso de la autoridad. Esto viene relacionado con algo que pasa mucho, lamentablemente, en psiquiatría, y que son los argumentos o las falacias ad verecundiam, ad hominem o ad baculum, que es más que nada las que están basadas en el peso de la autoridad de quién dijo qué cosa, y entonces si lo dijo Kleist tiene fuerza, si lo dijo Freud tiene fuerza, si lo dijo Lacan tiene fuerza, si lo dijo Ebrard no pesa un grano de arena. El escepticismo, bueno, es esto, hay que ser escéptico con las cosas que se dicen y que se comunican, y el comunalismo requiere que la ciencia sea un esfuerzo de colaboración y dirigido a beneficiar a la comunidad en general, no a un grupo económico, étnico, social o lo que fuere. Hay otras normas, no son tan importantes o no son tan detalladas como la racionalidad. Obviamente la producción científica tiene que ser racional sí o sí, tiene que tener neutralidad emocional, es decir, no puede estar guiada por pasiones, tiene que ser honesta, tiene que ser objetiva, en la medida en lo que se pueda hacer honesta una investigación, un producto humano. Tiene que haber tolerancia, no se puede denostar las cosas que produce alguien porque no nos gustan. Y tiene que haber duda de la certeza, eso es muy importante, dudar de la certeza. No todo lo que se dice es cierto. Y un compromiso no egoísta para con lo que se produce. Y la violación de todas esas normas es lo que suele denominarse fraude científico. Hay varios tipos de adulteración de la ciencia. Charles Babbage fue un matemático inglés, el padre de la computación se lo llama porque fue el primero que creó una máquina calculadora mecánica.
él decía que había 3 tipos de adulteraciones, que son la falsificación, en la cual se registran observaciones que nunca se han realizado, o se miente abiertamente sobre los datos experimentales que uno comunica. Lo que se dice es falso, no existe, se inventó. El adorno, que es manipular los datos para hacerlos lucir mejor de lo que en realidad son, que en una terminología más moderna se lo llama maquillaje. Y la cocina, que es, la cocina en la jerga científica, que es escoger solamente los datos que mejor se ajustan a las hipótesis que uno está queriendo, o del investigador, lo que uno está queriendo demostrar o lo que uno está queriendo mostrar. Y a eso se lo llama en la jerga más moderna decantar. Un ejemplo de adorno, yo no sé si lo estarán viendo, supongo que sí, pero esto es un programa, es el GraphPad Prisma, bueno, hay un montón de versiones hasta la 6, esta es la 3. Acá yo hice unos ejemplos como para mostrarles cómo se puede adornar los datos. 6 pares de datos, 6 pares de datos, me dan un resultado donde hay diferencias estadísticamente significativas, con no mucha significancia, entre un grupo X control y un grupo tratado. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico los números? En realidad los modifico levemente, duplico los mismos números y por lo tanto duplico el n. Estoy inventando datos, pero no. Estoy usando los mismos datos al doble. Pero fíjense qué es lo que pasa con la significación estadística. Se va de estadísticamente significativo a extremadamente significativo, con lo cual estos datos que tenían y tienen los mismos valores de media que tenían antes, varían apenas un poco el desvío estándar y el error estándar de la media, pero lo que varía es la fuerza estadística, la fuerza que tiene esa investigación. Con los mismos datos, duplicando el n o modificando el n, me da más fuerza estadística y el resultado me sirve más. Y eso es más publicable, obviamente. Un ejemplo de cocina o de cantado. Acá tenemos 8 pares de datos, pero fíjense que hay uno en la columna del control. Estos son ejemplos inventados, ¿sí? En la columna de control hay un número. ¿Dónde está? Ahí está. Acá, un 3, que es está claramente fuera de lo que son el resto de los números de tanto de la columna de control como de tratado. Digamos, uno puede hacer mediciones en una rata, en una persona, en un estudio, los valores con una escala de lo que sea, y obtener valores que por la misma variabilidad biológica están fuera de lo más frecuente. ¿Y qué pasa? A mí me da acá, fíjense el gráfico, una columna de tratado bastante más alta y diferente que la de control, con un desvío estándar muy alto, pero no significativo, porque hay un desvío estándar de las medias que hace que los valores no lleguen a ser estadísticamente significativos y que puedan diferenciarse de un efecto debido al azar. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino los valores extremos que había en el cuadro anterior, elimino el 3 y elimino, en el lado tratado hay un 17.000, que es otro valor extremo? Si elimino los dos valores, los dos últimos valores, el 3 y el 17.000, es decir, no los tomo en cuenta, son valores que medí, pero que se van del grupo central, los elimino y obtengo un par de barras con la misma gráfica, unos desvíos estándar mucho más chicos, y acá tengo, sí, una significación estadística extremadamente significativa,
Con lo cual, eliminando valores extremos o aberrantes, lo que yo puedo hacer es cocinar los datos y lo publico. Y esto se hace. Fíjense qué pasa, esto es un artículo del 2009 que me mandaron a corregir a mí del European Neuropsychopharmacology, un grupo muy prestigioso. En el resumen que mandan, dicen que con risperidona administrada en dosis de 0,3, 1 y 3 miligramos kilo de peso en ratas juveniles, obtenían después de 21 días de administración un aumento, increase levels, un aumento de los niveles de los receptores 5-HT1A y una disminución de la unión a los receptores 5-HT1A en dosis más altas, en otras áreas, en el hipocampo. Ahora, este grupo estaba liderado por el doctor Tarazzi, un discípulo y colaborador de Baldasarini, alguien insospechadamente capaz en cuanto a la psicofarmacología, pero resulta que cuando yo veía el manuscrito que me habían mandado, decían que habían inyectado en las ratas 1 mililitro por kilo de peso diariamente durante 21 días, pero resulta que en animales de 70, 80 gramos de peso, como yo les ponía en la revisión, eso implica dosis de 70 a 80 microlitros, es decir, una dosis volumétricamente muy muy pequeña que hay que realizarla con jeringas especiales que se llaman jeringas Hamilton. Salen una fortuna, son jeringas muy muy precisas, son jeringas de 100 microlitros. 100 microlitros es 0,1 mililitro, ¿sí? Y bueno, y sin embargo en la edición, en la versión publicada, aparece como que se le habían inyectado en forma intraperitoneal dosis de 2 mililitros kilo de peso diariamente durante 21 días. Se duplicó el volumen, no se sabe por qué ni de dónde. Yo pedía que dieran explicaciones sobre eso y sobre todo que dieran explicaciones de a qué concentración diluyeron esa risperidona para inyectársela a la rata, porque no es lo mismo poner 1 gramo por litro de risperidona que poner 10 gramos por litro. La concentración es distinta y el volumen para inyectar una masa X es distinto. Y eso uno lo maneja con las ratas. Bueno, en el artículo no estaba explicado, yo había hecho la salvedad, el artículo salió publicado y siguieron sin explicarlo, es decir, sin decir a qué concentración habían preparado la solución de risperidona que le inyectaban a las ratas. Ellos hablan claramente de afinidad para con los receptores 5-HT1A y 5-HT2A, hacen estudios de binding con 8-hidroxidepat y ketanserina tritiadas. En el manuscrito dicen que disminuyeron significativamente las concentraciones de receptores 5-HT2A, pero concentración implica cantidad de algo en algo, masa de algo en algo, masa de receptores 5-HT2A por unidad de masa de tejido. Y eso no lo decían, ellos hablan de concentración, pero la concentración es otra cosa. En el artículo publicado, acá están los resultados, dice que disminuyó significativamente el binding de la ketanserina tritiada a los receptores 5-HT2A. Y de eso sacaban ellos la conclusión de que habían disminuido la cantidad de receptores. En realidad, si yo quiero medir cantidad de receptores en los estudios con radioautografía, primero, es de buena práctica mostrar las imágenes de las placas expuestas en el tejido y reveladas, y no las mostraron. Y si no las mostrás, no es válido, las tenés que mostrar, se tiene que mostrar. Y para decir que algo disminuye o aumenta la concentración de receptores, se hacen distintos estudios que este trabajo no hizo, ninguno de ellos. Western blot, con anticuerpos monoclonales o policlonales para ver el receptor puntualmente, inmunohistoquímica para marcar el receptor y contar,
inmunofluorescencia o, lo más práctico, quizás engorroso, pero preciso, es inmunohistoquímica con inmunooro, es decir, anticuerpos marcados con partículitas de oro de distintos diámetros que al microscopio electrónico me permite contar uno por uno los receptores que hay en ese tejido cerebral. Agarro 100 cortes de tejido de control, 100 cortes de tejido de tratado, cuento la cantidad de bolitas de oro y sé si subió o bajó el número de receptores en una rata tratada con respecto al control. Eso tampoco se hizo. Bien. Yo les sugería que en la revisión que yo les había hecho, les decía que algunos de los datos que ellos estaban obteniendo podían deberse a un simple efecto de crecimiento. La rata crece y cambia la concentración de los receptores en el tejido y es por una cuestión de crecimiento natural, de maduración, y puede no tener que ver con la aplicación de la risperidona. Usaron las citas bibliográficas Barpel y Daval que yo les sugerí, las usaron, lo agregaron al trabajo, lo publicaron, y después también ellos decían, a pesar de dar risperidona, que había una down regulation, una regulación en baja de los receptores 5HT2A, cuando lo lógico es que si uno pone un antagonista, el receptor haga una upregulation. ¿Cómo explicaban eso? Y terminan no explicándolo de modo muy satisfactorio desde mi punto de vista. Lo mismo pasaba con la cantidad de receptores 5HT2A en distintas regiones en la corteza cerebral. Y algo importante, ellos dicen acá que la risperidona se las dio Janssen, farmacéutica. Una cosa que yo detecté y que ellos no decían, por ejemplo, en materiales y métodos, dicen que la droga se las donó Janssen. En el papel que cumplen las fuentes de financiación mencionan a Janssen, y en los conflictos de intereses dicen que no hay conflictos de intereses. A ver, estás publicando un artículo hablando bien de la risperidona en ratas juveniles, dando mal los datos, diciendo cosas que no hiciste, pero que vos las viste. La droga te la donó generosamente Janssen, como dice ahí abajo en los agradecimientos. Janssen te dio plata para hacer el estudio y no tenés conflictos de intereses. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a pasar un poco. Finalmente yo lo que hice era rechazar el artículo porque me parecía que tenía agujeros por todos lados. Lo rechacé. Esa es la pantalla que tiene uno de los servidores, en este caso de Experimental Neurology, era de otra revista, y se podía guardar y enviar más tarde, pero cometí el error de no poner toda la evaluación. ¿Qué pasó? El comité editorial, el editor de la revista, me borró como editor, me mandó un mail, me dijo que no me necesitaban más como editor por cuestiones de tiempo, me borraron también la corrección del artículo de todos los artículos que me habían mandado a publicar, y el artículo, sin embargo, se publicó y se puede consultar. Así que fíjense que las mentiras existen y están a alto nivel, porque el Hospital McLean, que es un hospital privado asociado a la Universidad de Harvard, dirigido este laboratorio por Tarazzi, asociado y discípulo de Valdesarini, nadie dudaría de la capacidad y la honestidad de ellos. Bueno, conflictos de intereses irrelevantes para las revistas hay montones. Otro artículo que me mandaron a corregir en New England, mandaban a publicar un paper sobre una chiquita turca que le daban una droga que es la droga más cara del mundo, sale como $500.000 anual el tratamiento, y era claramente un intento de expandir el uso de esta droga en particular, que es de un laboratorio
Alexion, que produce solamente anticuerpos monoclonales para enfermedades muy raras y de alto costo, es decir, negocio. Para pocas enfermedades como el síndrome urémico hemolítico atípico, la hemoglobinuria paroxística nocturna, Soliris es el nombre comercial. Y yo les dije también, miren que encontré que estos autores, el primero y el último autor, tienen graves conflictos de intereses porque están en el comité editorial de Alexion, dieron conferencias para ellos, bla, bla, bla. Bueno, y le dije al New England, no corresponde para mí que un caso lo publiquen, me parece que están buscando otro beneficio. En todo caso sería para una revista como más típica de hematología, bla, de hematology, lo que fuere, pero no para publicar en el New England. Se publicó igual, hicieron el descargo de los conflictos de intereses, los publicaron y ahí está el artículo, no como un brief report como lo habían mandado originalmente, sino como una carta al editor. Sesgo muestral, último ejemplo. Un trabajo de unos tejanos en el cual buscan ver cuál es la relación entre el estrés vital y la severidad de la adicción en personas dependientes a la cocaína. Pero si uno se fijaba en cuáles eran las personas, resulta que eran negros, el 81%, hombres 75%, en sus 40 años de edad, pobres o con problemas financieros, exconvictos o con un miembro exconvicto en la familia, que era fumador de crack, 93%, con un promedio de 17 años de abuso de drogas. ¿Y qué pretendés encontrar con una muestra así? Obviamente que te va a dar que cuanto más severidad hay en el estrés vital de esa persona, más severo es el consumo de droga. Es un sesgo muestral. Esto no podría ni siquiera haber pasado a la revisión. Y sin embargo, se publicó. Porque bueno, anda a saber qué intereses habrá habido. Algo muy importante, correlación no significa causalidad. Estoy harto de ver papers por todos lados que correlacionan, por ejemplo, ese artículo que salió hace unos días, tiempo pasado al aire libre para su cerebro, un estudio en profundidad con MRI. Encuentran que hay beneficios en la corteza cerebral. Sí, bueno, fantástico. Pero yo también acá puse al costado, uno podría hacer tranquilamente un estudio de consumo de Coca-Cola, hacer una curva estacional a lo largo del año, y cantidad de muertes por asfixia por sumersión. Y seguramente las curvas van a coaptar, porque en verano se consume más Coca-Cola y en verano la gente se mete más al agua y se muere más por ahogamiento. Pero no quiere decir que que el consumo de coca produzca muerte por ahogamiento. A ver, estas son las cosas que se publican en la ciencia. Esto no es ciencia. Fíjense, otro mail que me mandaron, el British Journal of Psychiatry, que es pura publicidad. Es decir, 30.000 citas en 2020, más de 10.000 menciones en Altimetric, 46 días para la primera decisión y 29 días a la publicación, el Journal Impact Factor. Esto no es muy serio. Les recomiendo, por último, hay 2 libros muy interesantes, La verdad acerca de la industria farmacéutica, de Marcia Angel, que es una ex editora de New England, que se fue dando un portazo, la echaron, no tengo muy en claro, donde cuenta qué cosas hacen las empresas farmacéuticas con respecto a las drogas y el desarrollo de las drogas, lo que ellos llaman investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo en general la hacen las universidades y los organismos estatales, y ellos, cuando la universidad ya no puede más sustentarlo, compran la patente, ponen la plata, terminan de hacer los estudios clínicos, lo lanzan al mercado y se quedan con toda la plata. Ese libro de Marcia Angel es fantástico. El de Loughlin, bueno, es cómo cada día tenemos menos acceso a la información científica pura y dura. Sean críticos, critiquen todo, duden de todo, lo que no lo sepan busquen información y pregunten. Sean escépticos.
al mejor estilo escéptico del escepticismo filosófico. Si uno no tiene todos los elementos de juicio, es preferible suspender el juicio hasta tener más elementos. Pero no compren todo lo que nos venden, porque nos venden de todo. Listo. Muchas gracias. Federico, espero no haberme extendido mucho. 5 minutos te robé. Todo tuyo. Bueno, hola a todos, ¿se me escucha? Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Carlos Benavente Pinto la invitación a disertar. Vamos a tratar, digamos, de hablar un poco sobre los síntomas obsesivos y los síntomas obsesivoides, para ver si podemos hacer algún intento de diferenciación entre ambos tipos de síntomas. Ustedes saben que a la psiquiatría, digamos, le cuesta mucho todavía desprenderse de ciertas dicotomías que todavía le resultan harto molestas. Una de las dicotomías es aquella entre lo orgánico y lo funcional, ¿sí? Hoy en día todo el mundo acepta que la mayoría de los trastornos mentales tienen una base orgánica en su constitución, y sin embargo seguimos hablando del orgánico para diferenciar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como las demencias o cuadros de insuficiencia cerebral aguda como el síndrome confusional. Es decir, que utilizamos todavía el término funcional para hablar de las grandes psicosis funcionales como la esquizofrenia, como la psicosis maníaco-depresiva, y sin embargo todavía seguimos utilizando la palabra orgánico para referirnos a descartar, entre comillas, causa biológica, a pesar de que hoy en día sabemos que todos los trastornos mentales tienen en su base una causa biológica. Otra de las dicotomías que le resultan muy molestas a la psiquiatría es aquella entre lo neurótico y lo psicótico. Si bien ustedes saben que el término neurosis desapareció de los manuales DSM, sin embargo, y que en los manuales CIE-10, digamos, persistió como trastornos neuróticos hasta el CIE-11, en donde termina eliminado el concepto, el término psicosis, en cambio, está ilimitadamente desparramado por toda la psiquiatría. Así, no solamente nomina lo que inicialmente nominó, que fueron las psicosis funcionales, como la esquizofrenia, sino que también se hace carne en todos los diagnósticos como síntomas psicóticos. Por ejemplo, cuadros demenciales con síntomas psicóticos. Pero acá hay que hacer una digresión entre la diferenciación de los conceptos de neurosis y psicosis. Ya Frank Fish, eminente psicopatólogo británico, había planteado dudas de su correcta delimitación. Sin embargo, para nosotros, desde Kraepelin y desde Bleuler principalmente, es que, digamos, hacemos la división al menos mental, centenaria y tajante entre lo que es un cuadro neurótico y un cuadro psicótico. Frank Fish, en cambio, criticaba esta división porque decía que en realidad no había un solo parámetro que pudiera, digamos, diferenciar, digamos, un cuadro del otro. Fíjense en este cuadrito, el principal elemento que se tomaba para diferenciar una neurosis de una psicosis era la presencia de insight, es decir, que si había insight, había neurosis. Si había conciencia de síntoma, conciencia de enfermedad, uno estaba frente a un cuadro psicótico, y si había ausencia de insight, uno estaba frente a un cuadro psicótico. La objeción que encuentra este psicopatólogo es que es lo que uno ve, y es que algunos esquizofrénicos jóvenes presentan cierto insight parcial sobre su primer episodio psicótico, y muchas veces esto hoy sabemos que conlleva a un incremento del riesgo suicida en este tipo de población. Lo mismo pasa con algunos dementes
que empiezan con trastornos de la memoria, no son los más, son los menos, pero que tienen insight acerca del déficit cognitivo evolutivo que van teniendo. Otro de los criterios propuestos es el del compromiso de la personalidad, que sería parcial en la neurosis y total en la psicosis, pero esto también se rompe. Ustedes imagínense, hay muchos cuadros de trastornos de ansiedad, que serían las clásicas neurosis, y que sin embargo comprometen la totalidad, digamos, de la personalidad del paciente. La adaptación social, que sería mejor en la neurosis y peor en la psicosis, y las fallas instintivas, que serían fundamentalmente visibles en los episodios psicóticos, ¿sí? Ahora, cuando Tyrer en el 85 describe su síndrome neurótico general, él se da cuenta de una cosa, y es que dentro, digamos, de las neurosis hay diagnósticos más estables y diagnósticos más inestables. Lo que nos interesa hoy es el TOC, ¿sí? El trastorno obsesivo compulsivo, la vieja neurosis obsesivo compulsiva, que es uno de los diagnósticos más estables dentro del capítulo que compartían hasta hace poco con el resto de los trastornos de ansiedad. Es decir, cuando uno ve un paciente que claramente es neurótico y presenta muchas ideas obsesivas o presenta ideación obsesiva o rituales, ¿sí? Uno claramente piensa en trastorno obsesivo compulsivo y uno no se confunde con un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Uno sabe que está frente a un TOC. Más difícil, en cambio, es diferenciar muchas veces lo que es un TOC grave de lo que es un cuadro esquizofrénico, como vamos a ver. Y fíjense que entonces tenemos muchos pacientes que cursan con un TOC grave y que uno a ciencia cierta no sabe si realmente está todavía en el territorio de las neurosis o si ya ha caído en el territorio de la psicosis. Fíjense estos pacientes obsesivos con una evolución deleteria que empiezan a presentar una escasa respuesta a fármacos antidepresivos, pacientes en los que ya se necesita incorporar algún fármaco antipsicótico para tratar su aparente cuadro obsesivo y que tienen un alienado funcionamiento, es decir, que no solamente hay gravedad psicopatológica, sino que hay gravedad funcional. ¿Y por qué no? ¿Por qué no uno podría pensar que existen psicosis con, entre comillas, síntomas obsesivos? Bueno, por lo que habíamos hablado antes, desde Kraepelin y desde Bleuler, la visión clásica es que, de alguna manera, cuando existe una obsesión, ¿sí?, no existe psicosis. Es decir, cuando existe una obsesión, estamos dentro del terreno todavía de los trastornos neuróticos, ¿sí? Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿puede existir algo parecido al TOC, pero que no sea el TOC y que forme parte de la esquizofrenia? Y la respuesta debería ser que sí. Fíjense que existe algo que se llama paranoia y existe algo similar a la paranoia, pero que no es igual a la paranoia, que es la esquizofrenia paranoide. Y lo mismo pasa, digamos, con la catatonía. Existe algo que se llama catatonía y algo que se parece a la catatonía, pero que no es la catatonía y que es la esquizofrenia catatónica. De igual manera, uno podría preguntarse, ¿no existe algo que sea parecido al TOC sin ser el TOC? ¿Y no podríamos hablar entonces de la esquizofrenia obsesivoide? En los papers, muchos de los cuales cuadran dentro, digamos, de las falencias que ha nombrado el doctor Ebrard, hay muchos que se refieren a estos cuadros como cuadros de esquizo-TOC. Pero veamos entonces tres casos clínicos muy breves. Veamos el caso del paciente A. Es un paciente de sexo masculino que enferma a los 30 años de edad. Cuando se encontraba bañando a sus sobrinos, empieza a preguntarse si en realidad mientras los baña no está teniendo dobles intenciones, con lo cual lo empieza a saltar la idea de que podría ser un pedófilo, ¿sí? Y esta idea de que podría ser un pedófilo hace que el paciente permanentemente esté buscando información acerca de la edad de inicio de la pedofilia, acerca, digamos, de las características de la población pedófila,
y entonces encuentra siempre información que sesga positivamente para encontrar lo que él quiere y confirmarle que realmente es un pedófilo. Obviamente esto lo angustia sobremanera, ¿sí? Y debe postergar su matrimonio hasta entrado el tratamiento, porque dice no ser digno, digamos, de su mujer. Durante estas crisis en las que siente que puede ser un pedófilo, interpone imágenes religiosas de las estampitas de Jesús y de la Virgen María, es decir, realiza rituales mentales y tiene pleno insight de lo que le está pasando. Es decir, viene totalmente desesperado, totalmente angustiado, habiendo dejado pasar mucho tiempo, digamos, hasta la consulta, porque en realidad, digamos, pensaba que estaba loco, ¿sí? Y de hecho él profiere que es una locura pensar todo esto. Trata de resistir a esta idea obsesiva de pedofilia, sin embargo no puede evitarlo. Dice, sabe que no tiene que estar ahí, sin embargo se le termina imponiendo, ¿sí? Este paciente mejoró con la administración de 200 miligramos día de sertralina, que ustedes saben que es una alta dosis de sertralina, ¿sí? 4 veces la dosis que habitualmente se utiliza en la depresión, y es la dosis máxima de sertralina, a pesar de que hay algunos trabajos que sugieren que podría incrementarse la sertralina incluso hasta los 300 miligramos día. Veamos una segunda paciente, una paciente que vamos a llamar paciente C, ¿sí? Es una paciente que enferma a sus 22 años de edad, inicia su enfermedad con ciertos temores inespecíficos, con ideación celotípica y con consumo abundante de benzodiazepinas. Empezó a bañar a su hijo varias veces al día, lesionándole la piel. No había ninguna idea o pensamiento por detrás de esto, era un acto motor que ella realizaba, ¿sí? No había ningún pensamiento, ninguna imagen mental. Luego de esto, de bañar a su hijo varias veces al día y lesionarle la piel, empieza ella a lavarse las manos también, tampoco sin una idea obsesiva o un pensamiento catastrófico por detrás, ¿sí? Hasta que finalmente la paciente C debe ser hospitalizada por presentar un cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? Ya que la desborda una gran ansiedad y angustia, porque piensa que si un hombre la toca, por ejemplo, en el colectivo, la puede llegar a fecundar, ¿sí? Entonces empieza a gritar en la vía pública y a declamar que hay hombres de bragueta baja y que por favor le avisen si están pasando hombres con bragueta baja porque la pueden fecundar, ¿sí? Ya estando internada incluso, digamos, se pone a lavar asiduamente las manos porque ve a una enfermera comiendo una flautita y piensa que las migas que puede generar la enfermera comiendo la flautita también la pueden fecundar. A su vez, siente cómo tiene papelitos adheridos a su cuerpo con secretos de ella, es decir, los papelitos adheridos generalmente, digamos, de la cintura para abajo, en sus piernas, en sus glúteos, tienen escritos secretos muy íntimos de ella, y por lo tanto tiene miedo a que los otros lo lean o que se le pierdan esos secretos, y finalmente termina reconociendo que en realidad esto estaría producido por un trabajo umbanda que sería realizado por la familia del esposo. Esta paciente mejoró con la incorporación de clozapina en una dosis de 300 miligramos día. Finalmente vamos a ver a nuestro tercer paciente, paciente que llamaríamos B, que enfermó poco antes de finalizar el secundario, ¿sí? Debía lavarse continuamente las manos debido a que podía enfermar o fecundar a otras personas, porque se entregaba a la masturbación, es decir, el paciente estaba totalmente entregado a la masturbación y entonces pensaba que las manos no quedaban nunca lo suficientemente limpias y entonces que podría transmitir enfermedades de transmisión sexual o fecundar a otras personas, ¿sí? Sobre todo, como vamos a ver, a la madre, ¿sí? El onanismo resultaba de una imposición mental, es decir, que se le venía a la cabeza, ¿sí? La idea de masturbarse, y a la vez le reducía transitoriamente la ansiedad, pero luego, ¿sí? Sobrevenía la idea de que podía enfermar a otros, especialmente a la madre, que es con la que convive únicamente y es con la que presenta un vínculo signado por la ambivalencia afectiva, es decir, un vínculo de amor y odio puesto
en la madre, ¿sí? Incluso ha llegado a golpear a la madre. El paciente B entonces empieza a presentar una fuerte retracción social, empieza a perder sus contactos interpersonales y lo mismo le pasa en el colegio, empieza a fracasar académicamente, empieza a repetir, a no poder progresar, según él, por fallas en la concentración. Pasa todos sus días en su casa y lo único que hace en su casa es llamar constantemente a la madre sin un motivo en particular. La llama 20, 30, 40 veces al día, ¿sí? Con distintos, digamos, relatos, pero no para pedirle nada en particular. Digamos, es un llamado del estilo machacón, ¿sí? Este paciente no ha mejorado con la combinación de IRS, ¿sí? Y antipsicóticos atípicos. ¿Para qué mencioné estas tres pequeñas viñetas clínicas? ¿Sí? Para, de alguna manera, espérenme un segundito, de alguna manera hablar, digamos, de los casos A y C, ¿sí? Primero hablar de los casos A y C como extremos paradigmáticos entre lo neurótico y lo psicótico, ¿sí? Fíjense que el paciente A tenía insight, reconocía que sus síntomas provenían de sí mismo y sabía que no debían estar presentes, se resistía a pesar de que los síntomas se le imponían, incrementaba la ansiedad y esta disminuía con la ejecución del ritual mental. Es decir, es el típico TOC bien neurótico, ¿sí? Con contraposición a este paciente tenemos el paciente C. El paciente C no tiene insight, vive los síntomas desde afuera, es decir, que hay un síndrome de influencia externo, no vive como extravagantes sus ideas, es decir, siente que hay un gualicho, un umbanda que le está generando estos síntomas obsesivoides extravagantes que está teniendo. Pero lo que más nos interesa, sobre todo, son los casos como el caso B, ¿sí? En donde el paciente se entrega a una conducta estereotipada, la masturbación, por una mera imposición mental que los clásicos llamaron mentismo, es decir, un disparo mental, en este caso un disparo motor, que le invade toda la mente, ¿sí? Y no existe una idea obsesiva por detrás, ni un pensamiento catastrófico que lo justifique. Hay una ansiedad basal e inespecífica que la masturbación reduce, pero este automatismo mental, este disparo motor, ¿sí? Toma en el pensamiento, digamos, una parte ideica y entonces aparece como una idea aparentemente obsesiva, pero que realmente no es, de fecundar a la madre. Así como los disparos motores se desenvuelven, ¿sí? En la machaconería típica que tiene este paciente que llama 1, 2, 20, 40 veces a la madre en el día, ¿sí? Como conclusiones, y esto es importante porque los extremos son fáciles de diagnosticar. Uno, el paciente A es un TOC que claramente entra, digamos, del terreno de la neurosis. La paciente C es, digamos, una paciente que claramente entra dentro del terreno de la psicosis por el delirio de influencia externa, ¿sí? Pero el paciente B es el más complicado de diagnosticar porque no presenta un claro síndrome de influencia y recibirá entonces habitualmente dos diagnósticos, el de TOC refractario o el de TOC con bajo insight y personalidad esquizotípica, un intento de forzamiento de hacer entrar al paciente B dentro, entre comillas, de una neurosis grave que en realidad no lo es. Si uno, en cambio, estudia los casos como B, uno ve que hay dos síntomas esenciales en estos casos. Por un lado, la apatía, es decir, son pacientes con amplia retracción social, con pérdida de los contactos interpersonales, con fracaso académico y laboral, ¿sí? Con pérdida de la concentración. Los pacientes se dan cuenta de que no están rindiendo y que se entregan totalmente a este mentismo, a esta imposición mental que los lleva a una evolución totalmente deletérea, a lo que nosotros llamaríamos el defecto, ¿sí? Lo segundo que aparece en estos pacientes entonces es el automatismo mental, este fenómeno motor que se impone al paciente, que parecen ideas obsesivas, pero en donde, digamos, lo importante no es el contenido del pensamiento, sino la alteración de la forma del pensamiento que producen estos disparos motores y que toman todo el psiquismo.
llevándolo a vivir una vida estereotipada, tanto desde lo psicopatológico como desde lo funcional. Si uno no interpreta los casos como ve, ¿sí? Entonces uno se pierde, por ejemplo, de poder utilizar medicaciones con perfil motor favorable, como la clozapina, por pensar que en realidad, digamos, la clozapina podría empeorar los síntomas obsesivos, ¿se entiende? Entonces, uno sabe que la clozapina puede, entre comillas, empeorar los síntomas obsesivos, pero si uno interpreta adecuadamente el caso B, uno se va a dar cuenta de que en realidad no hay una alteración del contenido del pensamiento, sino hay un disparo motor que altera la forma del pensamiento y entonces uno sí va a colocar antipsicóticos del estilo clozapina, ¿sí? Si uno no reconoce estos casos atípicos como un subtipo más de lo que habitualmente denominamos esquizofrenia, uno va a tender a forzar su inclusión dentro de las neurosis graves, cuando en realidad el paciente está viviendo desde el punto de vista psicopatológico y desde el punto de vista funcional la vida de un psicótico. Bueno, eso es todo, muchas gracias y creo que estamos en tiempo para abrir el espacio de preguntas. Sergio. Hola. Fede, ¿me escuchás? Sí. Una pregunta yo puedo hacer. Escúchame, ¿te acordás del viejo diagnóstico de la psicosis anancástica? Exactamente. ¿En cuál de los dos casos B o C lo meterías? Bueno, justamente sería el caso B. Son pacientes que, entre comillas, uno le presta atención muchas veces al contenido del pensamiento, entonces, digamos, si no aparece una idea demasiado extravagante, uno la toma como una idea, entre comillas, posible, verosímil, neurótica, pero que en realidad, digamos, uno se da cuenta de que, digamos, es una idea estereotipada, digamos, que viene una y otra vez, que no tiene el gran razonamiento por detrás como, digamos, o el texto neurótico típico, digamos, que tienen los pacientes con el TOC más puro, el TOC más genuino, ¿sí? Estos pacientes, además, habían sido descriptos los que vos comentás, Sergio, psicosis anancásticas, magistralmente descriptos por Leonard, digamos, dentro de dos diagnósticos, dentro de la hebefrenia excéntrica, ¿sí? Que es una forma, digamos, de hebefrenia que se vuelve totalmente estereotipada, entregada muchas veces a los rituales, a pseudo rituales que en realidad son conductas estereotipadas que no tienen un texto ni siquiera delirante por detrás, ni obsesivo ni delirante por detrás, y el otro diagnóstico que es la catatonía amanerada, ¿sí? O la catatonía manierística, digamos, de la escuela de Leonhardt. Bueno, y yo tengo una pregunta acá de Néstor Eisenstein. Un saludo, Néstor, me alegra que estés viendo. Que me pregunta si se sabe cuántas publicaciones o el porcentaje aproximado de publicaciones que cumplen con criterios confiables en cuanto a publicación. Probablemente haya estudios, yo no los tengo. Creo que de los libros que yo mencioné, el de Falsos Profetas menciona algo así de que es menor al 10%, no es un gran porcentaje. El tema es qué daño puede hacer eso. ¿Me podrás compartir la pantalla? Un segundo. Fíjense que yo acá había puesto en una de las, en la revisión que le hago al artículo de Tarazzi, ellos dicen que en el Psychiatric Neuroscience Laboratory del McLean Hospital, 7 de cada 23, o 7 de 23, es decir, el 30% de los colaboradores presentan o son miembros de compañías farmacéuticas. O sea, hay estudios, esto sí, en algún momento lo he leído, sobre todo en relación a la confección de los sucesivos DSM, que comentan que hasta un 50% de los psiquiatras que están en los distintos grupos de trabajo, en las distintas task force de los distintos grupos de trabajo para armar los criterios diagnósticos de las distintas enfermedades, hasta un 50% o más de esos miembros pertenecen a o tienen relación con los laboratorios farmacéuticos. Con lo cual, la información que se publica
las direcciones que se le imprimen a las investigaciones que se publican están altamente sesgadas, o lo pueden estar, ¿sí? No tengo, Néstor, la verdad, un porcentaje exacto, tendría que buscarlo, pero estoy seguro que debe haber trabajos ahí porque hay las mismas revistas científicas serias como Nature, Science, el New England, The Lancet, hacen revisiones sobre sus propios artículos y qué es lo que pasa, y cuando detectan un fraude lo sacan del repositorio de ellos mismos y no lo vuelven a subir. Listo. Saludos, bueno, Federico. Muchísimas gracias a todos los presentes y a los que están en el éter viéndonos. Muchísimas gracias por haber acudido a ver esta charla nuestra, y bueno, a vos, Fede, por toda tu sapiencia. Cada día me sorprendo más, hermano. Gracias a todos. Bueno, muy clara tu exposición, Sergio. La verdad que siempre polemizando, que es lo que hace que estos espacios sean ricos. Armando quilombo. Sí. Armar lío, dijo el Papa. Tal cual. Como teníamos dispensa plenaria, era, ¿no? Sí. Listo, gracias. Buen día. Buen día. Balearda presenta su producto Viatrix, Quetiapina. Volver al enfoque real. Viatrix es un antipsicótico de elección en pacientes con cuadros psicóticos y trastorno bipolar. Viatrix reduce los síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia con una buena tolerabilidad. Viatrix